Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre exploramos los rincones más fascinantes del mundo del espectáculo y las historias que nos roban el aliento. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desvelar uno de esos gestos que demuestran que el amor, incluso en el torbellino de la fama, puede ser profundamente romántico y conmovedor. Prepárense porque vamos a hablar de un regalo de Can Yaman que dicen conmovió hasta las lágrimas a nuestra querida Demet Özdemir. Sí han oído bien, esa pareja que nos hizo soñar y suspirar con su química en pantalla y fuera de ella. Si les gusta este tipo de historias que nos recuerdan la magia de las relaciones, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos algo especial para ustedes, algo que les hará sentir más cerca de sus ídolos y de las emociones que los mueven. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Sobre todo cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Su romance, aunque ya sea parte del pasado, sigue siendo uno de los temas de conversación preferidos de sus fans. Y entre todas las anécdotas y rumores que surgieron, hay una que destaca especialmente, un detalle que pinta a Can Yaman como un hombre no solo guapo y carismático, sino también increíblemente detallista y romántico. Estamos hablando de un regalo en particular, uno que, según se cuenta, dejó a Demet Özdemir sin palabras y con el corazón rebosante de emoción. A ver, pensemos un poco. ¿Qué hace que un regalo sea verdaderamente especial? No se trata solo del valor monetario, ¿verdad? Se trata del significado, del esfuerzo, de la intención detrás de él. Se trata de que la persona que lo da conozca a la perfección los gustos, los sueños, las pequeñas manías de quien lo recibe. Y ahí es donde este regalo de Can Yaman parece haber dado en el clavo. Las fuentes, los comentarios de fans, las especulaciones de la prensa turca, todas apuntan a una misma dirección. Can le obsequió a Demet algo que tenía un valor sentimental incalculable, algo que conectaba directamente con sus aspiraciones y su identidad. Se dice que el regalo en cuestión estaba relacionado con la pasión de Demet por la actuación, pero no de una forma genérica, sino como un reconocimiento a su talento y a su trayectoria. Algunas versiones sugieren que se trataba de un objeto relacionado con uno de sus personajes más icónicos, tal vez un recuerdo cuidadosamente seleccionado que simbolizaba un momento clave en su carrera. Otras hablan de algo más personal, quizás un libro autografiado de uno de sus ídolos literarios, o incluso una pieza de arte que reflejara su sensibilidad. La verdad es que aunque los detalles exactos a veces se pierden en la vorágine mediática, la esencia del regalo parece ser la misma, un gesto íntimo y profundo, un eco de la conexión que compartían. Imaginen la escena. Podríamos estar hablando de un aniversario, un cumpleaños, o simplemente un día cualquiera en el que Can quiso demostrarle a Demet cuánto la apreciaba. Y en lugar de un ramo de flores convencional o una joya ostentosa, él optó por algo que tocaba su fibra sensible, algo que resonaba en lo más hondo de su ser. Quizás era algo que ella había mencionado de pasada, un deseo que había compartido en una conversación íntima, un anhelo que apenas se atrevía a vocalizar, algo que solo alguien que la escucha de verdad, que la observa con una atención casi detectivesca, que se sumerge en su mundo interior, podría haber captado. Eso, queridos amigos, es el verdadero romanticismo, ¿no creen? Es la inteligencia emocional aplicada a un regalo, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los silencios cargados de significado. Pensemos en cómo esto encaja con la imagen pública de Can Yaman. Conocido por su presencia magnética, su energía desbordante y, sí, también por su atractivo físico que ha cautivado a millones de personas a lo largo y ancho del globo, a veces puede ser fácil reducirlo a una figura de galán, a un arquetipo de belleza superficial. Pero historias como esta nos invitan a mirar más allá de la superficie, a descorrer el velo de la fama para vislumbrar al hombre que se esconde detrás. Nos muestran a un hombre capaz de la ternura, de la empatía, de la profundidad emocional, de actos que van más allá de la mera ostentación. Y eso, créanme, es mucho más atractivo a largo plazo, es lo que genera una conexión real y duradera. Demostrar que conoces y valoras lo que realmente importa a la persona que amas es un acto de vulnerabilidad y de amor genuino, un bálsamo en un mundo a menudo marcado por la superficialidad. Y para Demet Özdemir, quien ha trabajado incansablemente para labrarse su propio camino en la industria del entretenimiento, enfrentando desafíos, superando obstáculos y demostrando un talento innegable, un regalo así debió ser un bálsamo y un impulso inmensos.
Imaginen recibir algo que no solo celebra su éxito, sino que también valida sus sueños, sus esfuerzos, su dedicación. Un objeto que se convierte en un talismán, un recordatorio constante de que su pasión es vista, apreciada y amada no solo por el público, sino también por la persona que comparten su vida. La emoción que debió sentir, esa mezcla de gratitud, sorpresa, ternura y quizás hasta una pizca de incredulidad, es algo que todos podemos imaginar, aunque solo sea en parte. Es la confirmación de que sus esfuerzos no pasan desapercibidos, de que su vocación es comprendida y valorada en su justa medida. Las especulaciones sobre este regalo surgieron, como suele ocurrir, en las redes sociales y en los foros de fans, esos espacios virtuales donde la pasión de los seguidores se desborda y las teorías se tejen con hilos de esperanza y admiración. Los seguidores más devotos de la pareja, siempre atentos a cada detalle, siempre escaneando cada pista, empezaron a tejer hipótesis basadas en indicios sutiles, en comentarios que ambos habían hecho en entrevistas o en sus redes, en fotos que compartían y que, analizadas con lupa, parecían revelar un significado oculto. Y aunque la confirmación oficial de los detalles específicos de este regalo nunca fue pública, algo que es muy común en el mundo del espectáculo donde la privacidad a veces es un bien preciado, la convicción de que existió un gesto así, un detalle verdaderamente romántico y significativo de Khan hacia Demet, se afianzó en el imaginario colectivo de sus fans, convirtiéndose en una de esas historias que perduran en el tiempo. Podríamos imaginar que este regalo no fue solo un objeto material, por valioso o significativo que pudiera ser. Es muy probable que también haya venido acompañado de una carta, de unas palabras escritas a mano, un gesto cada vez más escaso en la era digital, que expresaran los sentimientos más profundos de Khan. Porque a veces son las palabras plasmadas en papel, las que realmente sellan la magia de un regalo, las que lo elevan de un simple objeto a un tesoro sentimental. Unas palabras que digan, sé lo mucho que esto significa para ti, o admiro tu fuerza y tu talento de una manera que las palabras apenas pueden describir, o simplemente te amo, y te amo por quien eres con todas tus pasiones y tus sueños. Esos son los detalles que convierten un objeto en un recuerdo imborrable, en un símbolo de un amor profundo y sincero. Y es que pensemos en la dinámica de sus vidas. Son dos personas que viven bajo los reflectores, sus relaciones son escrutadas hasta el último detalle, sus acciones analizadas por miles de ojos curiosos. En medio de esa presión constante, de esa exposición mediática casi abrumadora, es muy fácil que la autenticidad se diluya, que los gestos se vuelvan calculados o impostados. Por eso, cuando surge una historia como esta, un gesto que parece tan genuino, tan personal, tan alejado de la superficialidad de la fama, resuena con una fuerza especial. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos complejos, con la capacidad de amar profundamente y de expresar ese amor de maneras únicas y memorables. Para Khan Yaman, este tipo de gestos demuestran una madurez emocional, una comprensión profunda de lo que realmente importa en una relación. No se trata de acumular posesiones materiales o de ostentar un estatus, sino de construir conexiones auténticas, de nutrir el alma de la otra persona, de hacerla sentir vista, valorada y amada en su esencia. Y para Demet Özdemir, recibir un regalo así debió ser una validación poderosa de su viaje, un reconocimiento de su esfuerzo, de su dedicación y de su valía más allá de su fama, un bálsamo para el alma en un mundo a menudo implacable. En el fondo todos anhelamos ser vistos y apreciados por quienes somos realmente, con nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades, con nuestras pasiones y nuestras imperfecciones. Y cuando alguien que amamos nos da un regalo que demuestra que nos conoce en un nivel profundo, que ha prestado atención a nuestros anhelos más íntimos, es una de las sensaciones más reconfortantes y emocionantes que podemos experimentar. Este regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir, aunque los detalles específicos puedan seguir siendo un misterio para el público en general, se ha convertido en un símbolo de ese tipo de amor atento, detallista y profundamente humano. Es un recordatorio de que incluso en el vertiginoso y a menudo efímero mundo de las celebridades, el romanticismo puro y sincero sigue existiendo, y tiene el poder de conmovernos hasta lo más hondo, de tocarnos el corazón y recordarnos la belleza de las conexiones humanas. Y es precisamente por estas historias, por estos gestos que nos recuerdan la humanidad, la profundidad de los sentimientos y la capacidad de amar de nuestros artistas favoritos que amamos tanto nuestro trabajo aquí en el canal. Nos permite explorar esas facetas que a veces pasan desapercibidas, esas capas de autenticidad que se esconden bajo el brillo de la fama, pero que son las que realmente nos conectan con ellos, las que nos hacen sentir que a pesar de la distancia compartimos algo humano y universal.
Para ir cerrando, quería recapitular un poco. Hemos hablado de ese gesto romántico de Can Yaman hacia Demet Özdemir, un regalo que, según se rumorea, conmovió profundamente a la actriz, dejándola sin palabras y con el corazón rebosante de emoción. Hemos reflexionado sobre qué hace que un regalo sea verdaderamente especial, y cómo la intención, el conocimiento profundo de la persona y el valor sentimental superan con creces cualquier valor material. Hemos visto cómo este gesto, aunque los detalles exactos sean un misterio, nos revela una faceta más profunda de Can Yaman como hombre y como pareja, una capacidad para el romanticismo y la atención que va más allá de su imagen pública, y lo importante que pudo haber sido para Demet como validación de su carrera, de sus sueños y de su persona. Así que, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por una historia que, sin duda, nos deja una bonita estampa del romanticismo en el mundo del espectáculo, un recordatorio de que el amor, en sus formas más bellas y sinceras, sigue siendo una fuerza poderosa. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese regalo? ¿Qué detalles creen que lo hicieron tan especial? ¿Qué es lo más romántico que han recibido o dado, y que lo hizo memorable para ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les puedan interesar estas historias, a quienes disfruten del mundo del espectáculo y de las anécdotas que nos recuerdan la humanidad de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que traemos semana tras semana. Tenemos muchas más historias fascinantes por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras en el apasionante mundo del espectáculo. Gracias de corazón por estar ahí, por su compañía y su apoyo incondicional. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes.